en Argentina lo que él está pensando, porque yo creo que aquí hay varias, vamos a decir, varias dimensiones. Una cuestión es lo que él piense, otro es lo que es posible que él haga y otro es lo que piensen los propios argentinos. Finalmente, los argentinos tienen muchísima expectativa en este momento. Hoy han amanecido con mucha preocupación porque va a haber un recorte. O sea, se está hablando de 20.000 millones de dólares. Nosotros estamos pensando aquí en un presupuesto de 25.000 millones, que es el corriente. Allá el recorte, digamos, de la planilla estatal y no solo de la planilla, del aparato estatal, incluido las planillas, se está hablando de 20.000 millones, casi. Ya está con nosotros el doctor Rafael Candanedo, a quien le damos la bienvenida. Y gracias por acompañarnos nuevamente como cada lunes, profesor Rafael. Sí, muchísimas gracias. Saludo a toda la audiencia de Radio Ancon y de este importante espacio. Bueno, como que los problemas son comunes. Nosotros tenemos una planilla bastante abultada, planilla estatal, bastante abultada, y justamente se está reclamando en este momento que en ese presupuesto de 2024, que hasta ahora está al garete porque no se sabe si va a haber una sesión extraordinaria de la Asamblea para aprobarlo en los días que quedan, no hasta fin de año. El, el reglamento dice que si no se aprueba antes de fin de año hay que repetir el presupuesto anterior. El presupuesto propuesto por el gobierno es 7.000 millones mayor que el anterior. O sea que si el gobierno vuelve al presupuesto anterior, sería pues de 25.000 millones, que es el que está corriendo ahora mismo, 2023. Y resulta que hay pues hay un desbalance grande allí en ese presupuesto, y creo que es correcto lo que señala la Cámara de Comercio. Pone algunos ejemplos allí, por ejemplo el oncológico. No es correcto que un país que tiene tantos recursos y al mismo tiempo el cáncer sea una de las enfermedades que más nos ataca en el país, tengamos pues esa carestía en el oncológico, cuando varios gobiernos han propuesto, incluido este, hacer otros hospitales oncológicos por ejemplo, en Chiriquí, en Azuero, en otros lugares, porque hoy tenemos uno solo para todo el país. Las personas que padecen esa enfermedad y que viven fuera del perímetro del área metropolitana, tienen que viajar hacia acá. O sea que es un hospital nacional que le atiende a las personas que viven en los lugares más remotos del país, tanto por el occidente, Chiriquí Bocas, como por el oriente, acá Darién y Chepo y todo eso. Un oncológico Entonces, que, y Rafael, lo otro que, un oncológico que ya hemos visto en días anteriores diga, que durante dos tiempos de lluvias bastante fuerte, incluso llegó a inundarse, o sea que necesita una atención urgente también en su infraestructura. O sea que estamos hablando de priorizar las cosas que realmente se necesitan y es la salud de las personas. Mira que también la Cámara de Comercio, Rafael, menciona al Instituto Superior Especializado, el ITSE, Técnico Superior Especializado. sí, Y una de las sí, noticias que hace poco también hizo mella fue el porcentaje tan amplio de desempleo en la juventud. Y al mismo tiempo, esto quizás conjuga un poco con los resultados de PISA. Esto deja muy evidente la necesidad de atender el tema educación en el país. Porque estamos hablando de que esa mano productiva, que es la que debería sacar adelante ahora a Panamá, y dado que probablemente más del 5% del PIB se vea comprometido por el tema minero, estamos hablando de que necesitamos reforzar algo que sí importa y que siempre ha importado, pero que no se le ha dado la verdadera importancia, que estamos hablando de preparar al talento humano nacional. sí, y de manera pertinente. En el que es un instituto, uno de los más importantes que tenemos hoy en el área de bachillerato,
y que justamente va a preparar las personas de manera pertinente para el empleo, para las necesidades que tiene el mercado. Y bueno, también se habla del Hospital del Niño, que siempre necesita pues más recursos, un hospital especializado que tiene un gran prestigio, pero que también tiene carencias, tiene necesidades, y entonces nosotros tenemos que este presupuesto no prioriza lo más importante. Yo creo que hay un llamado importante allí de la Cámara de Comercio que yo creo que nosotros tenemos que respaldar. Y ellos han puesto 3 ejemplos allí, pero hay que incluir otras cuestiones. O sea, tiene que ser un presupuesto primero de austeridad, racionalizado a, a lo que tenemos y al mismo tiempo enfocado en aquello que más necesitamos. En este caso, por ejemplo, educación y salud es lo que más nosotros necesitamos y como tú relacionaste también el ICSE al tema del empleo. Ese es un instituto que está muy bien enfocado y que nosotros debemos respaldar y no solo pensar en ese instituto, pensar en otros institutos con ese perfil o tener otros en otros lugares del país. Nosotros siempre decimos que Panamá es un país con un territorio pequeño, sin embargo, olvidamos que es un país muy alargado, es un país, o sea, usted tiene que poner cuestiones para el interior del país, para las provincias centrales. Tiene que pensar allá como se pensó en un momento dado, y yo creo que hoy es timbre de orgullo de Panamá que la normal de Santiago estuviera en el centro del país, en Santiago, donde se forman pueblos educadores. Asimismo, hay que pensar en otro irse en otro lado, en vez de estarle recortando el presupuesto y dando allá donde no se necesita. Y el presupuesto nosotros vamos a tener que estar mucho más atentos al presupuesto, no dejarlos en manos de, por ejemplo, la comisión que lo atiende, hace y deshace allí. Ahora hay unas denuncias en el caso de unos traslados de partida, los traslados de partida presupuestarias. Usted no puede hacerlo de manera antojadiza. Tiene, eso tiene un protocolo, tiene un reglamento, porque no son los recursos individuales de nadie, son los recursos del país, de la nación, y que como bien señalamos aquí, tienen que estar en función de prioridades. Pero bueno, tú también preguntabas sobre mi ley. Mi Sí, ley, sí, y yo eso creo justo, que hay personas que lo sí, enfocan mucho. Dígame. sí, y eso justo quería preguntarte, porque ya este fenómeno de Javier Milei, que ya lleva poco más de tiempo fraguándose, no solamente en Argentina, sino en América Latina, porque hay que recordar que él se hizo muy mediático en los últimos años a través de un sinnúmero de conferencias que brindaba, luego se convierte en diputado y por cosas de la vida, algo que él mismo señala, que jamás pensó que iba a ser posible, termina convirtiéndose en el presidente de Argentina. Esto sigue también, de alguna u otra forma, inspirando a muchas otras personas que, te lo digo, personalmente conozco a muchos aquí en Panamá que son son seguidores bastante comprometidos, digamos, con la causa de Milei en Argentina, que marca un precedente interesante y quizás más tarde podemos hablar un poco del tiempo en el que nos encontramos, en donde es más que evidente que estamos en un momento en donde se están presentando muchos cambios, no solamente en América Latina, también en Oriente Medio, el tema ruso-ucraniano. Pero volviendo acá con esta primera acción que hace Milei, que es de reducir de 18 a 9 el número de ministerios, puede marcar un poco precedentes porque él habla de reducir planillas, algo que aquí ya se está conversando un poco de que se necesita reducir la planilla estatal. Sí, bueno, en Argentina lo que él está pensando, porque yo creo que aquí hay varias, vamos a decir, varias dimensiones. Una cuestión es lo que él piense, otro es lo que es posible que él haga y otro es lo que piensen los propios argentinos. Finalmente, los argentinos tienen muchísima expectativa en este momento. Hoy han amanecido con mucha preocupación porque va a haber un recorte. O sea, se está hablando de 20.000 millones de dólares. Nosotros estamos pensando aquí en un presupuesto de 25.000 millones, que es el corriente. Allá el recorte
digamos, de la planilla estatal y no solo de la planilla, del aparato estatal, incluido las planillas, se está hablando de 20.000 millones, casi, vamos a decir, un 80% del presupuesto de Panamá. Eso lo tiene que hacer de manera gradual, no se puede hacer de manera así de repente, tiene que ser gradual y eso va a implicar afectar a muchas personas. Entonces, el mismo presidente, él habló de un término que ya hace mucho tiempo se ha hablado, se ha implantado en otros lugares, que es ¿qué? Esta inflación, que es una mezcla de, de estar estático y de inflación. O sea, no creces económicamente porque si tú echas abajo el 5%, vamos a decir, del grueso del Estado, eso implica que no vas a tener menos dinero en la calle. Y eso al mismo tiempo te crea problemas de paralización económica, ahora mueves menos dinero y al mismo tiempo la inflación no la pueden echar abajo. Ellos están hablando de 15.000% la inflación acumulada en Argentina. Eso es muchísimo. O sea, Argentina está, creo que como él lo dijo, está Ahora, en una línea ya casi de la catástrofe. pero las O palabras sea, con le las que está llegando inicia una situación. Rafael, Milei lo dice así claramente y lo destacaron muchos medios internacionales, donde él dice Eso, no tenemos plata. O sea, lo dice alto y claro. O sea, aquí sí, va a haber esto. O sea, él no maquilla, digamos, el evento, sí, no promete que va a haber dinero en el bolsillo, no promete que se va a sí, mejorar. Sencillamente arranca diciendo no tenemos plata, que es una situación sí, que ya de por sí más del 40% de la población argentina conoce esa realidad, donde no hay dinero. sí. Pero, No, ajá. no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí hay una gran lección porque en nuestra política se ha acostumbrado de estar maquillando las cifras, de estar maquillando las cosas. Yo recuerdo leer discursos en la Asamblea de Presidentes en Panamá de hace muchos años y en general te decían la verdad. Hoy todo se maquilla y yo creo que ahí hay un punto importantísimo donde él está creando, digamos, doctrina y es decirle la verdad a la gente. Hasta ahora, en Argentina concretamente, ha habido un fracaso económico y todo el mundo se ha estado engañando y autoengañando. De todas maneras, yo sí creo que es importante leer todos los puntos de la realidad argentina. El gobierno de Macri, que ahora está apoyando a Milei, fue el que comenzó la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se, se calcula que iban a ser 60.000 millones vamos a decir, el préstamo que le iba a dar el Fondo Monetario para tratar de rehabilitar la economía argentina. Quien finalmente negoció fue el anterior, el que acaba de terminar ayer, ese gobierno. Y lo que se dice es que 7.000 millones que fueron desembolsados en el último año no sirvieron para hacer ningún ajuste fiscal, sino para ayudar a crear más planillas y crear, digamos, las condiciones para que el peronismo pudiera repetir. Esos apoyos que le dio, por ejemplo, el candidato, el contrincante peronista Massa a la gente que consiguió salir a favor del peronismo, en gran medida se debió a esos préstamos que le dio el Fondo Monetario. O sea, no hubo controles y esa ha sido la tendencia. Pero es una tendencia, Rafael. Un descontrol fiscal. Se calcula Sí. que el Producto Interno Bruto de Argentina ha decrecido 19-20% en los últimos 10 años.
Sí, Rafael, pero una tendencia Entonces, que incluso hemos replicado aquí de cierto modo, porque aquí eh, los subsidios no se han eliminado. Todavía sigue el subsidio a la gasolina, pese a que ya prácticamente el precio del combustible de 95 octanos está bastante más parecido a lo que era antes de julio del año pasado, donde explota el precio del combustible producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vemos que todavía hay otros subsidios que siguen, pese a que una de las premisas que mencionábamos hace un momento era el tema de las planillas, que no se han reducido y con advertencias de déficit fiscal. sí, yo quiero plantearlo de la siguiente manera. Hay como tres dimensiones en la situación argentina. Uno es lo que el presidente ha dicho, el presidente dice, él ha ido cambiando su discurso. Creo que en cada momento ha sido franco porque es lo que él está pensando. En este momento, por ejemplo, está muy sustentado en el gobierno de Macri, a tal punto que Luis Caputo, que es el, el ministro de Economía, Luis Caputo era el ministro de Finanzas de Macri y fue el que originalmente negoció con el Fondo Monetario Internacional y que eso terminó en fracaso. Él es el que lo está, claro, ese Luis Caputo, que es un experto, él está ante una nueva realidad, ante un nuevo presidente. Entonces una cosa es lo que se dice o lo que se dijo en campaña y otra cosa es lo que te encuentras en la realidad, una realidad que requiere mucha negociación. Y otro punto es que los argentinos sí votaron a un cambio, pero ahora mismo muchos argentinos, este ajuste, hoy han amanecido que el presidente dijo, bueno, no queda otra que no sea hacer un ajuste, un choque, un choque, y hoy han amanecido, bueno, ¿qué me toca a mí? Porque lo que ocurre, bueno, está mal dicho, no es lo que me toca a mí, ¿cómo eso me va a afectar a mí? No es que hay para mí como el de aquí, no es el que hay para mí, sino cómo eso me afecta a mí, cómo yo voy a resultar perjudicado de, de ese choque y que va a perjudicar a todos. Pero bueno, mira, Hoy que más temprano... él mismo habló de sí. las cifras, eh, él habló de las cifras que es lamentable, realmente el 45% de la población argentina vive en la pobreza y el 10% en la indigencia. O sea, eso es horrible, eso es terrible y bueno, son cifras casi parecidas a la nuestra. Y lo nuestro todavía es peor porque nosotros tenemos una economía mucho más estabilizada que la Argentina y tenemos un ingreso per cápita más alto, por lo menos en promedio, que el argentino. Pero ellos están en una situación tan difícil siendo un país tan rico. Entonces, yo creo que parte del problema, Magdiel, es la fiesta fiscal que se financia con préstamos extranjeros. Es más, nosotros aquí estamos en esa. Financiamos el presupuesto estatal con plata que pedimos prestada, que después tenemos que pagar. O Que sea, hace unos meses, entonces, que hace unos meses se emiten bonos para así, tal cual, terminar de cubrir el totalmente. presupuesto actual. Y bueno, en Ajá. el caso, Magdalena, en el caso de Caputo, hay dos curiosidades interesantes. Una es que uno de los bonos que él suscribió es por 100 años. Imagínate. O sea, endeuda al país 100 años. Esa es la persona que está ahora encargada. Y por otro lado, encargada de la economía. Y por otro lado, justamente por la negociación, tiene una denuncia penal. O sea que él, cualquier día, si esa denuncia se mueve allá en los tribunales, el actual ministro va a quedar también involucrado. Y lo otro que quería, bueno, lo que te dije es que la tercera dimensión realmente es la dimensión del pueblo. El pueblo dice, nosotros queremos un cambio, pero llega un momento que dice, oye, ven acá, a mí también me puede perjudicar, ¿no? Entonces ellos están en un gran dilema, están en un gran problema. Por supuesto, si tú me preguntas, yo pienso que están mejor que hace un par de semanas, pero tampoco es de tanto entusiasmo lo que está ocurriendo allí. O sea, por lo menos están buscando una solución, están buscando una salida, porque tienen que hacer algo. O sea, eso se ha ido agravando y se ha ido agravando
y tienen un endeudamiento que ya dice que creo que el endeudamiento el déficit fiscal es casi el 20%. El déficit fiscal, eso es mucho. Pero, Y nosotros, mira, por la línea que vamos nosotros, vamos en esa senda y vamos a tener que también parar y buscar gente responsable. Yo pienso que uno de los problemas que nosotros tenemos hoy es que no tenemos planificación, no planificamos nada, solo gastamos. Solo tenemos, ¿cómo se dice? Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Y los ingresos en gran parte es por empréstito. bueno, Rafael, ya dentro de poquito nos tenemos que ir a un cambio, pero mira, te cito algo que estoy viendo en el siglo, en donde titula el siglo así. Blandón afirma que el próximo gobernante tendrá que copiar los pasos de Milei. Así titula el siglo, palabras de Blandón, según este medio, donde también tienes una columna, eh, que quizás podemos ver un poco la influencia que ya mencionamos hace un momento de Javier Milei en el resto de la región, sobre todo porque muchos de nuestros países tienen problemas similares. Y Panamá es uno de los países en donde ya algunos han dicho, oye, mira el tema fiscal, las calificadoras, y ya se habla del riesgo de perder ese grado de inversión, producto de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y este impacto, pues por supuesto, el ejemplo argentino y un candidato que ahora es presidente tan disruptivo, podría influir un poco también en los discursos de los diferentes candidatos presidenciales, que algo que te invito a que, si te parece, podamos comentar a la vuelta en la segunda parte. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que aquí nosotros tenemos que hablar con la verdad. Nos acostumbramos a engañarnos y autoengañarnos. Si tú quieres, mira, más allá que cómo se califica mi ley de ultraderecha, a mí esa es una faceta que podemos hablarla, pero más importante para mí es lo que él pueda hacer y cómo él pueda manejarse en en ese mar bien complicado en el que él está navegando. Está navegando en un mar muy complicado, pero sí creo que es importante cuando se dice la verdad. Claro. Eso nos puede ayudar mucho. Nosotros estamos aquí siempre maquillando las cifras y maquillando la verdad. Mira, uno de los reclamos que se le ha hecho a Panamá y que ya se le hizo a Varela. Varela, el gobierno anterior, también maquilló las cifras, maquilló el presupuesto. Y en el caso puso cifras más altas en relación a lo que se iba a gastar. Y a este ya le reclamaron hace poco, recuerda, se le reclamó porque estaba también inventando cifras. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, miren, no tenemos lo que tenemos esto es lo que hay y no es así. Hay una especie, Sí, y esto es bueno para los candidatos, claro. hay Eh, una especie de, de prurito de que hay que engañar a la gente o autoengañar nosotros mismos. Si la cosa no va bien hay que decirlo. Claro que sí. Rafael, bueno, lo comentamos a la vuelta si te parece y lo dejamos en pausa de Por momento y nos supuesto. vamos al cambio. Claro que si usted no se despegue, esto es Menú Ejecutivo Ancon. Regresamos en breve. Como cada lunes estamos con el doctor Rafael Candanedo. Poníamos un poco en contexto la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, economista y ultraderechista que ha revolucionado ese país y que también parte de su influencia se extiende a otros países de la región, incluso a Panamá, que como citamos hace un momento, un titular del siglo, incluso el candidato a la vicepresidencia por el panameñismo, José Isabel Blandón, mencionaba que el próximo presidente debería seguir un poco los pasos de Milei. ¿Cuánto influye esto de Rafael? Tú que has estado mucho en América Latina, viviendo en varios países de América Latina y has visto un poco todo el contexto y cómo ha evolucionado la parte política en esta región, ahora con esta nueva figura que ha sido disruptiva y que por supuesto parte de sus efectos también se sienten acá en un contexto en donde Panamá atraviesa
por una desaceleración y con cambios importantes por hacer para el próximo gobierno en materia económica. Bueno, nosotros tenemos disrupción por la derecha y por la izquierda, donde sea, y depende mucho de las necesidades populares, de los humores de la gente. Lo tuvimos en Colombia. Colombia, por primera vez, hace 2 años, acaba de nombrar un presidente por la izquierda. Y qué es lo bueno, por ejemplo, en el caso de Colombia, que nosotros estamos tan vinculados a Colombia porque parte de nuestra historia fue al lado de Colombia. Bueno, ¿qué pasó allí? La democracia triunfó, porque puede ser que ahora, cuando vengan las nuevas elecciones en Colombia, la gente diga, mira, no queremos más por la izquierda, vamos ahora por la derecha. Claro, en el caso de Argentina es un caso bastante, vamos a decir, particular, porque los argentinos, después de haber probado derecha e izquierda, ahora están probando ultraderecha. Y ayer fue, como tú dices, fue una fiesta de Milei, pero no solo de Milei, ahí estaba uno de los mayores ultraderechistas de Europa, que es Víctor Orbán, de Hungría, estuvo allí, estuvo uno que no es gobierno, pero Estuvo Bolsonaro. también es muy famoso, bueno, Bolsonaro también, de Brasil, y también Abascal, Santiago Abascal, de Vox, el grupo español. También estuvo otro de Katz, que compitió en Chile, y también estuvo el presidente de Chile, que es de la izquierda. Entonces yo sí creo que es interesante que todos veamos como normal que a veces le toca a la derecha, a veces le toca a la izquierda y que ahora es la ultraderecha. Lo que tiene que triunfar es el sistema democrático. Y yo pienso que en Argentina, y lo hemos conversado ya, los argentinos han apostado a esta oferta a ver, casi a ver si se hace un milagro, porque ha sido gobierno tras gobierno que ha ido endeudando, ha ido gastando más de lo que produce y ha terminado incluso castrando las posibilidades económicas exportadoras, productivas de Argentina, porque ha terminado perjudicando la producción. Lo más Sí. importante es lo que una nación produzca. En este caso, la producción ha resultado castrada y se ha sobrepuesto la parte de la inflación, que es, o sea, si usted está en Argentina, usted tiene que tomarse, cuando pide un café tiene que pedir dos, porque cuando se va a tomar el segundo resulta que ya cuesta más que cuando se tomó el primero. Rafael, yo quisiera comentarte algo y de repente ver cómo lo miras y luego tocar un poco el tema para las próximas elecciones y lo que mencionábamos un poco antes aquí en Panamá, pero el discurso de Milei, que no es, que lleva bastante tiempo, digamos, pregonándolo, se parece un poco al eslogan que en su momento también hace Donald Trump de Let's Make America Great Again. El de Milley va por esa misma línea, en donde él ha mencionado mucho tiempos en donde, en palabras de Milley, Argentina llegó a ser la potencia mundial, en donde eran un referente y que su interés es volver a poner a Argentina como lo que fue en un momento que pues eso para muchos es debatible, si en verdad llegó a ser esa potencia como señala Milei, que bueno, eso es otro tema. Pero el discurso va más enrumbado en esa parte, que también, pese a ser un gobierno ultraderechista, también tiene ese matiz nacionalista. Esto, ¿cómo se pinta también en países como Panamá, en donde teniendo tanto, se hace mucho énfasis en la riqueza natural de Panamá, pero quizás, digamos, los elementos diferenciadores, que ha sido una crítica por muchos años en Panamá, en donde nosotros no valoramos los recursos que tenemos, y no hablo solamente de los recursos naturales, hablo de su gente, su posición
geográfica y que vivimos comparándonos con otros países de la región y para Panamá nosotros todavía seguimos sin apostar a nosotros mismos. No, correcto, es así, pero yo creo que sí es importante hacer una aclaración. Más que el signo ideológico de los lugares, cada sociedad tiene su propio recorte de los signos ideológicos. Más que eso, yo creo que es quien le resuelve las necesidades a la gente. Y se lo resuelve en buena lid, se lo resuelve de manera legítima. Eh, Aquí está habiendo un show frente al clientelismo. O sea, lo que está ocurriendo y no sabemos de aquí en adelante qué va a ocurrir. Por ejemplo, en el caso de Milei, creo que hay que decirlo, él acaba de reformar un decreto justamente del mismo Macri del 18, cuando Macri era, que ahora es una especie de mentor, de gurú allí, es más, muchos de los ministros, de la gente de Macri, del presidente Macri, están ahora apoyando a Milei, porque él no tiene esa estructura que sí tiene el grupo de Macri. Bueno, él acaba de reformar uno de nepotismo para que su hermana, que es su jefa de campaña, que él le dice el jefe, Karina Milei, sea la secretaria general de la presidencia, por eso no estaba permitido. Tampoco está permitido en Panamá que dos personas que tengan, vamos a decir, tanta cercanía parental, estén en el mismo gobierno. Él lo acaba de reformar. Bueno, se podría decir, bueno, es una excepción, pero, o sea, cuando tú te confrontas con la realidad, ahí hay otros factores, hay otras cuestiones. Pero lo importante, pienso yo, es que usted pueda resolverle las necesidades de las personas. Él está rompiendo en gran medida con el clientelismo, con eso de que el Estado es el papá que le tiene que dar a todos, aunque no puedas. El Estado tiene que ser para algunas cosas y hay un Estado que ha sido un monstruo y yo creo que se le está poniendo, digamos, coto a ese aspecto. Ahora, Nosotros tenemos también que considerar eso, hasta sí, dónde debe llegar sí. nuestro Estado, Pero ahora, cuál es Rafael, el tamaño de nuestro Estado. la apuesta de Milei le salió porque terminó siendo presidente. ¿Cómo se ve un discurso parecido en Panamá donde se le diga a la gente que se le va a quitar el subsidio a muchas cosas, que se va a reducir la planilla, en donde por lo menos el oficialismo en absoluto ha querido tocar ese tema? No, por supuesto, eso no es tema aquí. Lo intentó en la vuelta anterior, en la época de la señora Lazain Malo, lo intentó tratar y rápido se dio cuenta que por ahí no era. Bueno, porque cada país tiene sus propias necesidades, sus propias particularidades. Nosotros en este momento sabemos que necesitamos también tener una solución fiscal que, que esos presupuestos faraónicos, fuera de la realidad que nos ha inventado este gobierno, el endeudamiento que nosotros tenemos actualmente no es el tema de la mina, porque esta mina que va a ser cerrada ya por mandato popular y por la inconstitucionalidad, se calcula que debe mover la economía 1%. Es más, yo he escuchado que lo que genera en general es el 5%, pero he escuchado a otro economista que es el 3,8%. En todo caso, como es exportación, el dinero no se queda aquí. Lo que se queda aquí es el pago a proveedores, el pago a los empleados, que se calcula que es el 1% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, yo creo que eso también es algo que todos debemos saber bien cuál es la cifra exacta. No la sabemos hoy con exactitud. Pero aparte de tratar de resolver las finanzas públicas, no solo con el tema de los impuestos, sino ver también cómo nosotros resolvemos el tema de los bonos y más si cae el grado de inversión.
O sea, hay que hacer una especie de análisis de dónde están las cuentas. Por eso a mí realmente me duele. Mira, en Panamá hay dos errores terribles. Uno, que nosotros no tengamos un ente importante de planificación que esté planeando. Solo tenemos ese de ingresos y gastos, que es lo que hace hoy el Ministerio de Economía. Y otra cuestión que es lamentable, por eso nos va tan mal en matemática, los maestros en su formación no estudian matemática, que son los que le tienen que enseñar a los niños matemáticas. Y eso es horrible. O sea, por lo menos los niños que estudian 6 grados, o sea, lo que llamamos antes primaria, que en una gran medida son escuelas multigrados, el maestro no estudió matemática. Entonces, ¿cómo? Pero le tiene que enseñar matemática. O sea, eso es un disparate. Yo pienso que ya tenemos nosotros que conseguir que las escuelas de maestros, como la Normal de Santiago, incluyan cursos de matemática para enseñarle a los maestros que después le van a enseñar a los alumnos. Y lo otro es que no tenemos un ministerio de planificación. Por lo menos mi ley, él tiene gente que está viendo cómo van a enrumbar la economía, aunque mira que la dolarización, ya que fue su caballito de batalla, cuando él comenzó en el Congreso hace 2 años, ya de eso ni se habla, ya la dolarización. Entonces yo sí creo que es importante que nosotros nos sintonicemos con la realidad, porque en la campaña las personas pueden decir cualquier cosa. Cuando llega, y creo que ahí hay otra lección, cuando llegamos a la realidad te confronta otra cuestión. Ahora, Hoy quizás la prioridad es ese ajuste del que él está hablando, claro, ahora, que a todos le da temor. ahora, Rafael, en el contexto nacional, si vemos un poco la realidad desde lo que se prometió en campaña, desde que inicia el gobierno, muy poco realmente se ha podido ver. Entre eso, pues el tema de la educación, no se pudo concretar una reforma constitucional, tampoco llegó a buen término el tema de la renegociación del contrato minero y otros puntos también que quizás se nos quedan por encima, aparte de que se infla la planilla estatal y No, aumenta. yo estoy de acuerdo contigo. Ajá. Entonces, ¿cómo se afronta para un próximo gobierno desde ahora las campañas, cómo deben ir enrumbadas, no solamente para que queden en temas de promesas electorales, sino también para que se pueda llevar a buen término el país antes de un escenario muy poco alentador? Sí. No, mira, yo cuando digo que se dice algo en campaña y después la realidad es otra, lo digo no para los que hacen la campaña, sino para quienes consumimos la campaña. O sea, que nosotros sepamos que las personas nos están haciendo cantos de sirena, como lo ha hecho Milei. Milei ha dicho cantidad de cosas que ahora se desdicen en la realidad. Él hablaba de la casta y resulta que la casta es la que lo está sosteniendo. Incluso gente del mismo peronismo, algunos, porque bueno, el peronismo es, no sé, es un bazar, o sea, hay de todo allí. Hay ultraderecha, ultraizquierda, hay todo. Hay diferente en cada provincia. Hay provincias de Argentina que tienen sectores peronistas que están apoyando a Milei. Entonces, él ha agarrado de todo. Habría que ver cuál es Y la eso no definición es de Milei de nuevo. la casta, ¿no? ¿Qué significa para él la casta? La casta, bueno, es lo que nosotros tenemos aquí, los políticos que solo se benefician ellos. Es un poco la casta que nosotros tenemos acá, o sea, gente de los partidos tradicionales nuestros que tienen al Estado ahí como su teta, que son los que se ganan las grandes licitaciones del Estado, se ganan, esa es la casta para él, pues, esos políticos tradicionales, que nosotros los tenemos aquí también. Eso es lo que él decía en la campaña, pero ahora lo están apoyando a él. Y Claro, lo otro, o sea, lo que yo quiero decir es que los ciudadanos debemos estar conscientes de eso, que en campaña se dicen cosas, pero a la hora de la realidad, pero creo que a la hora de la realidad tú le tienes que hablar a las personas
lo que es porque el soberano es el pueblo. Mira, por ejemplo, algo que ocurrió, poniendo el ejemplo de, de Phil Quantum, es que esa negociación nosotros nunca supimos cuáles eran las interioridades. A lo mejor si las interioridades ¿Te acuerdas que estuvieron varios meses el gobierno peleado con, que me causaba una gracia porque en la radio se decían cosas, era como Shakira y Piqué, que no hablaban ellos el problema, sino que lo decían Puros en la comunicados. radio. Había un mensaje y ahí mismo desmentía, Sí, el gobierno desmentía la minera y tal, y de repente quedaron de nuevo en una relación de amor-odio, quedaron ahora en el amor, pero eso no se lo comunicaron a los verdaderos dueños de los recursos. Los dueños de los recursos no son los políticos, o sea, ellos lo administran. Entonces, eso no, y el tambor batiente ese, mira, pues llevó a la gente a la calle. En gran medida no se discutía solo el tema minero, se discutían otras cosas, pero ese tambor batiente, eso disgustó mucho a las personas. Entonces creo que no le creas todo a los políticos. Quizás la gran verdad de mi ley es que hay que hacer un choque. Eso lo comenzó a decir hace 2 años. Hay eso que se dice, esa disrupción comenzó hace 2 años. Esto hay que cambiar. Él ha dicho cualquier cantidad de cosas que hoy no se, ¿cómo se dice? No se colige con la realidad. Pero sí, hay que hacer un cambio, hay que hacer como dijo un político nuestro aquí, un revolcón. Él ha hecho un revolcón, ahora vamos a ver, y la incertidumbre es cómo va a ser ese revolcón. Y lo importante es que se le comunique a las personas. Yo creo que en nuestra realidad las personas tienen que claro. comunicarlo y nosotros como ciudadanos saber que todo lo que dicen en campaña no va a ser verdad, que la realidad lo va a llevar por otro lado. Y cuando, es más, tú 6 meses antes de la vida hoy es tan dinámica que 6 meses antes tú de tomar el poder dices una cosa y el día que estás en el poder resulta que la realidad va por otro lado. Y esa es la que vale. Esa es la que vale. Si mañana, y ojalá tenga éxito, mañana hacen un choque que no sé qué, van a tener que, Ujú. bueno, primero ya eliminó un montón de ministerios. Muchos de esos empleados van a tener que sacarlo para cumplir con los 20.000 millones que se quieren dejar Recortar. de gastar. Sí, Entonces, bueno, ojalá eso funcione, pero la realidad es la que nos va a decir cómo son las cosas. Yo creo que sí, él está en toda la posibilidad de comunicarlo, de decirle a la gente por dónde va. Hoy escuché una conferencia temprano de uno de los asesores de él, de uno de los ministros, explicando que él no tiene todo resuelto, ni tiene por qué tenerlo. claro. Nosotros también tampoco tenemos que andar buscando salvadores de la patria. No necesitamos salvar la patria, necesitamos es como un papá que nos oriente un poco y nos diga, oye, vamos por aquí esta vez va por acá vamos a echar para atrás, acá vamos a hacer, hablar con la verdad. Creo que en Argentina, al igual que en Panamá, se ha hablado con el engaño, no se le ha dicho la verdad a la gente y se ha ido llevando la economía y nos parecemos bastante, ¿eh? En el endeudamiento, mira, nos parecemos bastante, en el déficit fiscal nos parecemos bastante y en no atender las necesidades de la gente, creo que también bastante. Que vernos Pero un bueno, poco. tú preguntabas Sí, por el subsidio, yo creo que eso no se puede hablar hoy porque la gente necesita, claro, estos subsidios como el de la gasolina, claro. eso tendrían ya que, pero van a ser como Massa. Aquí el candidato que yo creo que tiene menos opciones que Massa necesita ese subsidio para ver si levanta algo, ¿no? Que yo lo veo muy difícil. Bueno, pero el fin de Mira, semana, yo no sé Rafael, quién va a ganar el aquí, fin de semana salió diciendo que iban a hacerse con la presidencia nuevamente. sí, bueno, eso yo creo que esos son como espejismos. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo tengo más o menos claro quiénes no van a ganar. Y uno de ellos es el candidato oficial. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos todavía. Todavía
faltan unos meses, pero si quieres podemos hablar el lunes sobre las opciones que tiene cada uno, ¿no? Porque eso Sí. también es un ejercicio interesante y sí es importante, como decía antes, que los candidatos no se sientan obligados a que tienen que decir la verdad, pero también nosotros sepamos que lo que dicen es media verdad, ¿no? Claro, no, Pero que por lo que supuesto. vale es la dimensión de la realidad de lo que se encuentren allí. Y me quedo con eso y sobre todo lo que mencionaste en distintas ocasiones durante el programa, de decir por lo menos la verdad y mostrar la situación en la que se encuentra el país. Creo En que cada momento. sí, en cada momento, por supuesto, una situación en donde ya desde afuera se ha advertido muchísimo del impacto que va a recibir la economía panameña y sobre todo si se da una salida o se pierde ese grado de inversión y por supuesto el tema fiscal que sigue siendo uno de los retos aunado a este engorde de la planilla que se ha disparado y que incluso desde la Cámara de Comercio el fin de semana fue criticado. Y por qué no decirlo también, ese aumento del presupuesto que algunos han catalogado como injustificado. ¿Cómo se va a resolver ese problema y que al mismo tiempo se le presente esa oportunidad de redireccionar el país, pero de la forma adecuada? Rafael, nos quedamos sin tiempo. Gracias como siempre por acompañarnos. Ojalá podamos hablar el próximo lunes entonces Sí, de las protestas, no, de la propuesta, de las propuestas de cada uno de los candidatos y cómo mirar el escenario, sí, como siempre, de una forma holística y objetiva. sí, correcto. Fuerte abrazo. Claro que sí, 1 de la Saluda a la tarde. audiencia. Gracias, Rafael. 1 de la tarde, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido Menú Ejecutivo de Radio Ancon. Llegando al final de otro programa, invitándola a quedarse porque vienen 2 horas de información deportiva con Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez, también D. Rich y Henry, por supuesto, toda la cuadrilla de la cancha. Yo soy Magdiel Torres. Estoy con ustedes más tarde con los microinformativos y mañana con más de Menú Ejecutivo.